Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y es el 23 de noviembre y quisiera darle la bienvenida a todos los que están participando con nosotros en nuestra videoconferencia de los viernes con el señor Lyndon LaRouche. Estos se han vuelto un acontecimiento constante en nuestro sitio electrónico y es una institución necesaria para el liderato del país. Esta noche vamos a seguir el mismo formato como las ocasiones anteriores. Jason Ross y Leandra Bernstein van a participar en esta discusión con nosotros, pero solamente después de que haga sus comentarios iniciales el señor LaRouche. Ahora, sin más introducción, les presento al señor Lyndon LaRouche. Bueno, muchas gracias. Sobreviví hasta el momento. Y la cuestión es la siguiente. Ahora estamos en un periodo de indecisión e incompetencia en cuanto a las políticas de la nación. También hay un tanto de maldad que existe en este mundo simplemente para darle un poco de especie a lo que se cocina. Pero la mayoría de los pronosticadores expertos están en una situación ahora donde son absolutamente incompetentes para poder pronosticar cualquier cosa sin algún tipo de fidelidad. Quizás se tropiecen con algo, pero nosotros como seres humanos nos distinguimos de los animales por el hecho de que los animales no pueden pronosticar. No pueden ver más que su propia conducta, sus características de comportamiento y sus reacciones respecto a otros, pero no pueden ver cómo el curso de la historia trae al mundo y a ellos mismos en cierto tipo de situación. Lo que se tiene es que casi todos los pronósticos que se hace, en tanto pronóstico oficial, es simplemente una tontería, un intento de extrapolar como si fuera por algún cálculo estadísticos para poder definir lo que va a ser el futuro. Ahora, la cuestión respecto a la especie humana es que ninguna especie, más que nosotros, tiene la capacidad de pronosticar en el sentido significativo. Solamente la especie humana, y desafortunadamente solamente una porción pequeña de la especie humana, en realidad lo hace. Se hacen pronósticos, pero lo que ocurre son pronósticos estadísticos o simplemente falsifican las estadísticas, o gente que está tratando de pronosticar de manera sistémica, según ellos definen la prognosis, es que miran del presente y miran y hacen estimaciones estadísticas y dicen esto es lo que probablemente va a ocurrir. Lo que usted sugiere, dicen ellos, es algo que nunca podría ocurrir, no hay esperanza de que ocurra. Pero los periodos más interesantes de la historia, lo que dicen la mayoría de estos expertos, cuando dicen que no ocurriría, es precisamente lo que es probable que ocurra, o alguna otra cosa también improbable, según ellos. Y mi papel especial en la vida resulta que ha sido, en los asuntos públicos, es ser un pronosticador competente. Hay tan pocos pronosticadores competentes en existencia, es que yo sí tengo las cualificaciones para ser un verdadero experto, porque no tengo competencia hoy. Y la mayoría que hacen pronósticos públicamente probablemente mentirían porque no quieren perder la confianza de sus amigos. Porque si fueran a hacer pronósticos como yo hago, se conoce que yo hago, puedo decir que van a ocurrir cosas terribles de aquí a 2 o 3 años y luego identifico lo que va a ser esa cosa terrible, normalmente tengo éxito. Es más, nunca he cometido un error cuando hago ese tipo de pronóstico. Pero la mayoría de la gente extrapola de manera estadística, aún con las estadísticas meramente numéricas u otros pronósticos de ese tipo, y dicen que ya está predeterminado para que siga en esa línea. Y en todos los casos de los acontecimientos importantes de la prognosis siempre fracasan. Y claro, la grande, donde los agarré, es en el periodo de julio-agosto de 1971, cuando yo, en los años previos, en los 3 años previos, había pronosticado exactamente lo que iba a ocurrir, y ocurrió. Y todos los pronosticadores académicos y otros vivos en ese momento habían dicho que esto jamás podría ocurrir. No solamente
no capturaron lo que yo pronostiqué, sino que dijeron que nunca ocurriría, que el sistema nunca cambiaría, que tenían un sistema fijo. Y he estado en ese tipo de situación. También he sido un activista en esa situación. Desde comienzos de los 1970s he estado pronosticando respecto al peligro de la guerra termonuclear. Tuve una candidatura presidencial, no porque pensaba que me iban a elegir, sino para poder plantear ese tema. Y lo que estaba pasando era precisamente eso. Estábamos camino hacia una guerra termonuclear. Y sí les causé un problemón a los que querían lanzar una guerra para los que estaban en la presidencia en ese momento. Y desde esa época hasta la fecha, el individuo ha cambiado de parecer sobre estos asuntos. Pero la manera en que se conoce es que uno tiene que darse cuenta de que la creatividad humana es el descubrimiento de principios que no tienen nada que ver con la estadística. La humanidad responde a los acontecimientos en base a que se encuentra en una situación que ellos mismos nunca hubieran pensado que harían. Esto es típico en la sociedad, que gente relativamente bien informada, gente que estudian con mucho cuidado, como en el trabajo académico serio, hay menos y menos de eso hoy día en términos de competencia, pero generalmente lo que se obtiene de todas las fuentes públicas respecto a la política, respecto al futuro, está en error. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos estadounidenses se dirían a sí mismos o dirían públicamente que el mundo está al borde de una guerra termonuclear que probablemente tomaría 1 hora y media para completarse y quedarían muy pocos seres humanos vivos en el planeta? Pero estamos exactamente ahí en este momento. Esta es la verdad. Y el mero hecho, y hay otro hecho que hay que considerar en esto. La elección que acaba de ocurrir fue una elección dominada tanto del lado republicano como del lado del Partido Demócrata. El margen de victoria o pelea sobre la victoria se basa en la población de las drogas, es decir, los narcotraficantes y los consumidores de drogas representan una parte significativa y grande de la base de apoyo entre los votantes, y los narcotraficantes es más probable que voten que los que no consumen. Y eso es lo que acaba de ocurrir en esta elección, que un grupo de narcotraficantes le ganó a otro grupo de narcotraficantes. Eso no quiere decir que la mayoría de los votantes eran narcotraficantes, pero los que empujan las drogas sí son una parte significativa de la población y votan en base al hecho de que empujan las drogas o gente que usa las drogas, y se consideran parte de la comunidad de las drogas. Y eso es lo que determinó la manera en que se llevó a cabo esta votación en la elección que acaba de concluir. Los narcotraficantes controlan las operaciones, y lo han hecho ¿desde cuándo? Desde que los 68eros tomaron control. Regresemos al 68 y tuvimos la situación donde los ciudadanos de Estados Unidos y los no ciudadanos, o los gentes que no habían llegado a la edad ciudadana todavía, era todo eso. Los 68eros eran esencialmente gente que usaban drogas, y empezaron a tener su centro en Chicago, y es por eso que Obama está centrado también en Chicago, porque es el factor de usar y traficar drogas es lo que suele llenar las cárceles, llena las universidades y suele llenar todo ese tipo de grupos. Así que por eso estamos en un momento en que la cuestión es cómo puede sobrevivir la civilización. Por ejemplo, hace falta comida, alimentos para nuestra gente en estos próximos meses. Va a haber una tasa de mortandad que se acelera respecto a periodos previos. Una tasa de mortandad que se acelera en Estados Unidos en base a dos factores. Factor número uno,
una ausencia creciente de falta de alimentos. Factor 2, drogas. Y este es el problema, y Obama, por supuesto, es parte de este proceso. Así es que el norteamericano típico acaba de votar como un idiota, sean o no drogadictos. Votaron como idiotas porque aceptaron como un resultado probable o algo que deberían lograr que otros vean que ellos lo hacen. Y a menudo ocurre aquí, no votan por alguien porque piensan que es la persona correcta, votan por él porque no quieren que alguien los agarre no votando por esa persona, por varias razones personales u otras. Así que lo que hay en los medios, lo que hay en general, es absolutamente inútil para poder determinar lo que es el futuro. Ahora, en estos últimos 2 semanas, hemos escalado con la amenaza de una guerra termonuclear. Aquí hay un problema respecto a estas guerras. Guerras de este tipo a veces han sido organizadas y orquestadas, por ejemplo, en el caso del sistema británico inicial, que en realidad es el nuevo sistema veneciano, y ese sistema operaba en base a ciertos trucos y orquestaron la historia misma en base a eso. Y la historia romana era parecida durante el Imperio Romano. Y la gente no entiende cómo se les orienta, cómo su comportamiento se controla, porque operan, y estoy hablando ahora de expertos, porque operan en base a un supuesto de que tienen conocimiento previo en base a un sistema de pronósticos de lo que ellos esperan que ocurrirá. Ahora, la parte interesante de esto es que en las operaciones humanas, cada operación crucial en la historia, por ejemplo, cuando se organiza la guerra general o crisis económicas, siempre es algo orquestado en base al hecho de que algunas personas saben cómo fingir, cómo arreglar las cosas para que ocurran, que la mayoría diría, no, eso nunca podría ocurrir. Pero luego existe el factor de gente que hacen invenciones, gente que piensa que nueva perspicacia de cómo deberían funcionar las cosas, y por lo tanto esa capacidad no ética, la capacidad volitiva del individuo para pronosticar, existe porque el ser humano es capaz de prever lo que ellos mismos están haciendo y lo que pretenden hacer, y por lo tanto pueden explotar el hecho de la ignorancia de la población en general y aún de gobiernos de importancia, y pueden ser más inteligentes o astutos que ellos. Toda la historia del Imperio Británico, como un hijastro de tercera del Imperio Romano, siempre ha sido el elemento de sorpresa. La gente que pensaba que estaban recibiendo respaldo, iban a ganar, encontraron que habían perdido o que los habían matado, una causa perdida. Y por lo tanto, hay esta capacidad de gente para prever cómo la población y cómo las instituciones se les puede embaucar de arriba para abajo, y por el otro lado como la conducta normal, como por ejemplo el descubrimiento de nuevas invenciones, el descubrimiento de nuevos tipos de comportamiento y nuevas actividades, nuevos territorios. Todas estas cosas son cosas que el hombre hace en base a la voluntad creativa. También ocurren porque la mayoría de la humanidad no tiene una idea de lo que les va a pasar. Y otra razón es porque algunos de ellos quizás hagan cálculos y los cálculos producen un resultado totalmente contrario a lo que ellos mismos esperaban. Y tenemos una situación así hoy. La gente dice que están buscando la opinión popular y esperan que la opinión popular, según lo entienden ellos, va a conformar la trayectoria de los acontecimientos. Pueden haber posiciones diferentes, contendientes en esto, pero el miembro típico llamado educado, el miembro educado de la sociedad hoy día, muy a menudo miembros del Congreso y otra gente de influencia política, no tienen
ninguna idea de lo que están haciendo ellos mismos o lo que alguien está por hacerles a ellos, porque no entienden el proceso ni ven el proceso de la historia. No piensan en términos de la creatividad, piensan en términos de lo que ellos llaman lo práctico. Eso no es práctico, eso sí es práctico. Estas son las raíces de la necedad. Y por lo tanto, la gente que votó por Obama era gente estúpida, especialmente la gente muy informada, estúpidos. ¿De qué manera fueron estúpidos? No tomaron en cuenta lo que no querían tomar en cuenta. Y Bill Clinton hizo eso. Él jugó un papel muy significativo para que el Partido Demócrata disque ganara, aparentemente en contra de sus propias intenciones, pero lo hizo porque tuvo miedo, lo hizo porque tuvo otras consideraciones, lo hizo porque no es un peleador, no es un luchador. Trabaja, es inteligente, es astuto, sabe muchas cosas, sabe operar bien, con capacidad, todas esas cosas, pero cuando se trata de tomar decisiones que son cruciales, especialmente decisiones históricas, Bill, en repetidas ocasiones, ha fallado de manera crónica, y la mayoría de la gente en el gobierno han hecho algo no muy diferente a eso. Todos han fallado. Y Wall Street y Londres y demás pueden controlar a la sociedad por eso mismo. Ahora tomemos el caso de exactamente esta cuestión de quién controla a la sociedad y quién controla a la economía. No existe razón alguna de por qué cualquier nación en la región transatlántica tenga que pasar por el proceso de desplome que se está experimentando en esta región ahora. Están entrando a la hiperinflación. Algo peor de lo que le ocurrió a Alemania en 1923. Han optado por entrar a la hiperinflación. ¿Dónde? En Europa, en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Y eso a dónde los va a llevar? Ahora no va a haber comida suficiente para la gente, especialmente los pobres en Estados Unidos. La tasa de mortandad en Estados Unidos entre niños y demás va a aumentar de manera muy rápida. Y ahora, por este gobierno y por la estupidez del proceso político, el proceso de información, porque lo que se cree, por lo general, se puede decir que lo que se cree, por lo general, se sabe una cosa, no es verdad. No es verdad. Eso no es necesariamente la condición, pero es la condición de la humanidad hoy. Y esto es producto, yo diría, en buena medida, en la historia de la humanidad. Uno a veces se pregunta, a menudo se pregunta, ¿dónde y cómo una parte de la especie humana realmente actuó de manera inteligente? Tomemos el caso del pueblo de la gente bajo el Imperio Romano. No se puede decir que realmente eran inteligentes en cuanto a determinar los factores que determinaran el futuro de su pueblo. Los griegos eran estúpidos, los antiguos griegos eran estúpidos, y tenían algunos grandes líderes como Platón que sabían eso. Habían individuos que eran grandes figuras en cuanto a su capacidad de hacer eso, pero por lo general los mataron. Y tomemos los asesinatos de presidentes de Estados Unidos y otras figuras importantes en Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos fueron asesinados estando en el cargo de la presidencia? Hagan una lista. Tuvimos un presidente de Estados Unidos en los 1920 que murió de manera misteriosa por haber comido ostiones frescas en un tren cruzando el gran desierto americano. Se deshicieron de él y lograron así la política que habían deseado. Un presidente a principios del siglo XX que fue asesinado
asesinado por los amigos de Teodoro Roosevelt, para eliminarlo y para lograr que Estados Unidos entrara a una guerra del lado de Gran Bretaña. Y eso es lo que pasó, la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ocurrió de manera parecida. La complicación ahí era de que Franklin Roosevelt fue más astuto que los fascistas y logró cierto apoyo para parar un golpe en contra de su presidencia y puso a algunos individuos en la cárcel por eso mismo. Pero la situación hoy es que se tiene que enfatizar para la gente en general que ellos tienen la disposición a que se les embauque por sus propios deseos y sentimientos y creencias, que ellos de manera consistente van a votar por la cosa incorrecta, por la cosa que hace lo máximo para hacerles daño o para destruirlos. Se les convence, pero se les convence porque no saben mejor que eso. Ellos creen en la opinión pública. No entienden, no saben cómo es la cosa. Ahora, nuestro problema aquí, hablando de esta plataforma, es abordar precisamente ese problema. ¿Cuáles son las posibilidades de que sobreviva los Estados Unidos junto con otros países con lo que está pasando? ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Bueno, tendría que decir, hablando así nomás, si uno quiere apostar en cuanto a porcentajes, cero. No hay posibilidad alguna, porque la tendencia de su conducta, influenciada en buena medida por los narcotraficantes, y la gente no solamente están metidos al problema de las drogas, sino que también están aterrados por el poder de los narcotraficantes, de los distribuidores, el poder de matar. Tomen el caso de México. México está siendo destruido por el negocio de las drogas. Otras partes de Sudamérica, Centroamérica están siendo controladas por el tráfico de drogas. Partes del sur de los mismos Estados Unidos están dominados por las drogas. Ciudades de importancia, Chicago, Nueva York y otras ciudades están saturadas por el control de la mafia del narcotráfico. Y los dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ambos partidos, están bajo control fuerte por parte de los intereses de las drogas, y la principal que encabeza eso es la reina de Inglaterra. Y nos divertimos un poco con eso, pero el hecho es que la reina de Inglaterra, en la tradición del Imperio Británico, ha sido y sigue siendo el centro del tráfico mundial de drogas, incluyendo Estados Unidos, incluyendo parte del liderato del Partido Demócrata y del Republicano. Son igual de corruptos. Por lo tanto, la cosa que es más importante para nosotros y que la gente en este programa debe pensar, ¿qué vamos a hacer con ese problema? Que la estupidez típica que influencia la conducta de nuestros ciudadanos de alguna manera u otra, y especialmente entre partes de importancia y dirigentes de los ciudadanos, quienes dicen saber cómo es la cosa, que leen los periódicos correctos y las revistas buenas y van a las conferencias correctas y escuchan los chismes buenos. Todos son estúpidos y todos son gente que se les está guiando al matadero, igual que en la arena romana. Y nuestra tarea aquí es que nosotros tenemos la capacidad, en base a plataformas como esta de la que estoy hablando hoy, tenemos la capacidad de presentar hechos a esa parte de la población que es un poco más abierta mentalmente a entender la realidad que la persona típica que depende de los diarios y la chismografía cotidiana y lo que les dicen los políticos sobre la cosa, disque astuta que decir a los ciudadanos. La posibilidad para salvar a la sociedad no se encuentra en la mayoría de los votos,
tal y como se hacen esos votos en general. La mayoría en Estados Unidos y en Europa, con esa situación, es una situación sin esperanza. No hay validez alguna en las tendencias predominantes de opinión de esas poblaciones. La única esperanza que tenemos, y el caso del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos es un ejemplo de esto, y lo hace muy claro, solamente una pequeña minoría, un pequeño número de personas en la cúspide del liderato intelectual en la sociedad, que también tienen cierta devoción a su misión. Ese es el único grupo del que uno puede depender para el liderato necesario. Cualquier otra opción de dependencia en liderato, lo que uno considera liderato, es un error terrible, porque se está en una situación donde estamos al borde del precipicio ahora del estallido de la guerra termonuclear. ¿Cómo se va a iniciar? Bueno, la guerra termonuclear, tenemos una pequeña situación en Turquía, hay una pequeña situación en Israel. ¿Y qué pasó con esas situaciones pequeñas? Esas situaciones pequeñas movieron a la humanidad más y más cerca a un lugar próximo al gatillo de repente de lanzar la guerra termonuclear. Y como lo he dicho, eso tomaría menos de 1 hora y media para extinguir en principio la civilización. Una vez que se lance, la gente va en esa dirección, paso a paso, camino al infierno. Y claro, es solamente un paso a la vez y sin ver, nunca ver las consecuencias de lo que son esos pasos de aquí a 2 o 3 pasos adelante. Estamos acercándonos más y más y más a la extinción de la civilización tal y como la conocemos. Y esta no es una tendencia a largo plazo, está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, nuestra tarea es ponerle presión, la presión de la influencia de la educación, para afectar a aquellos estratos de la sociedad que no son personas ordinarias, o no son ordinarias porque tienen mucha influencia, tienen mucha experiencia, o porque son importantes porque simplemente no se tragan la basura que la mayoría de la población se traga. La gente dice, ¿y yo qué puedo hacer de esto? Bueno, de hecho, la mayoría de la gente no puede hacer nada, no porque le falta el poder para hacerlo, sino porque le falta la mente para poderlo hacer. Y por lo tanto, dependemos de cierta cualidad de liderato, que no es el número de soles que uno tiene en el uniforme, sino que depende de la capacidad que uno tenga para entender y penetrar en las necedades, entender las necedades y las falsedades que uno escucha de los medios de difusión. Una pequeña parte de la población nada más es capaz de hacer eso. Una parte un poquito más grande es capaz de responder a ese tipo de liderato y volverse a la vez ellos también cierto tipo de liderato. Y la manera general en que ocurre el éxito es que algunas personas golpean en un punto vulnerable en la operación del enemigo. Aún puede ser un golpe psicológico, algún tipo de golpe, de ataque que para la marcha hacia el infierno. Y ese es el propósito de lo que estamos haciendo aquí. En diferentes momentos, diferentes ocasiones, diferentes días, tratamos el problema de maneras diferentes, pero nuestra devoción debe ser y es que nos tenemos que preocupar por el hecho de que la población en el llamado proceso democrático no ha mejorado desde que ese ladrón de Andrew Jackson destruyó la Constitución de Estados Unidos. Y él, Andrew Jackson, es
Y eso tiene, ese nombre se ha dado a las cenas Jackson-Jefferson, han sido una institución de la criminalidad. Pero también existe la criminalidad republicana también. Y a veces es difícil decir cuál es peor y cuál es más significativa. Pero el punto es que solamente unas cuantas personas excepcionales que tienen las cualidades de liderato pueden prever la dirección en la que van los acontecimientos. Quienes ven eso y los otros dicen, no, pues claro que tenemos que hacer eso. Claro que se tiene que respaldar a Turquía en contra de Rusia, pero respaldar a Turquía en contra de Rusia, ¿saben lo que eso significa? Guerra termonuclear. ¿Cuánto tardará esa guerra? Más o menos 1 hora y media. ¿Quiénes estarán involucrados? Casi todas las potencias del planeta. Una guerra mundial como ninguna que se haya conocido. ¿Y qué está causando eso? Bueno, una cosa es gente que creen en Obama. Muchísimas gracias. Si ustedes acaban de sintonizar, se están viendo una videoconferencia con el señor Lindo LaRouche. Vamos a empezar el proceso de diálogo que involucra a Bert Ross y también a Leandra Bernstein. Voy a pedirle que pasen al podio. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que parte de donde acabas tú de concluir en cuanto a la situación en deterioro en el Oriente Medio. Es bastante claro que a partir del conflicto de Israel y Gaza, que es parte de una situación mucho más compleja que las batallas que vimos antes del 22 de noviembre, y que esto simplemente fue un punto de arranque para un ataque contra Irán, y esto lo han divulgado muchísimas fuentes, incluyendo el embajador de Israel a Estados Unidos, Michael Moran, que incorporó la crisis de Gaza con la crisis de los proyectiles en Cuba, en la cual la crisis de los proyectiles en Cuba fue verdaderamente una guerra de terceros entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y Gaza es una guerra de terceros entre Israel e Irán. También tenemos la opinión de que la destrucción que ocurrió en Gaza ha paralizado el flanco sur de Irán, y que un ataque contra el Líbano podría paralizar el flanco derecho norte de Irán. Y esto es parte de la idea de que Israel enfrentaría 3 niveles de amenazas. Primero, proyectiles a corto alcance de Gaza, proyectiles de alcance mediano de Hezbollah en el Líbano, y los proyectiles del alcance del propio Irán. El mismo día que se declaró esa tregua, Turquía hizo el llamado a la OTAN oficial pidiéndole proyectiles Patriot para su defensa contra Siria. Según los últimos informes, parece ser que la OTAN va a cumplir con esos pedidos, a condición, por supuesto, que las armas se van a emplear estrictamente en términos de defensa, y que no se van a emplear para imponer en Siria las últimas palabras de que una zona de no vuelo. La pregunta entonces es que antes de que la OTAN pueda entregar esos proyectiles, tiene que ponerse de acuerdo los parlamentos de Holanda y de Alemania, y que del Congreso de Estados Unidos. En la sesión que tenemos ahora de un Congreso que está saliendo, el Congreso va a permitirle a Obama proceder con esta provocación. Y segundo, ¿cuáles serían las consecuencias de permitir esta situación que se desarrolle? Es exactamente a lo que yo me refería.
términos muy concretos, específicos. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Estamos al borde. Si hay un intento de impulsar a Rusia a tratar de que se someta, que es parte implícita en esta demanda que se hizo la OTAN respecto a Turquía, eso de por sí sería un punto detonante de esta guerra. Y ese es el tipo de cosas que puede llevarnos a un presidente Obama que esté a cargo. Entiendan que este señor ya contravino la Constitución de forma reiterada en varios casos previos. Sus operaciones de asesinato es una contravención de la Constitución de Estados Unidos. Nadie lo ha interrumpido, nadie lo ha parado, nadie ha dicho que no. Hay otras operaciones de asesinato en las cuales él ha participado, lo mismo. Nadie le ha dicho que no. Nadie lo interrumpió. El hecho es que se creó un fraude por parte de la presidencia de los Estados Unidos en el asesinato del embajador Stevens. El embajador Stevens creó una situación para que lo mataran de forma deliberada. Y Susan Rice fue una cómplice en tratar de encubrir al presidente. Ella fue la que se usó como el pelele con sus mentiras, y eran mentiras descaradas. No fueron errores, fueron mentiras descaradas. Precisamente es el tipo de mecanismo para ese tipo de operación, con Obama suelto y con un partido republicano y demócrata que no están dispuestos a pararlo, y que tenemos, de hecho, él no es más que un pelele al servicio de Tony Blair, el hombre que ha hecho mucha maldad, tal vez el hombre que haya cometido más maldades sobre la superficie del planeta. Si usted lo conoce, usted sabe lo que él ha hecho, no solamente ahora. Él es el hombre que controla. Él fue el hombre que llevó a Obama a la presidencia. Él llega y va y viene de Chicago constantemente. Es uno de los hombres más perversos de este planeta. Parece que Goebbels da la impresión de que Goebbels en comparación es un hombre bueno. Y estamos aceptando eso. Vamos a permitir que estas fuerzas sean las que tomen la decisión de si Estados Unidos entra a una guerra termonuclear o no. ¿Qué somos nosotros? Ese es el resultado de permitir que la gente se vuelva estúpida. Y la gran mayoría de los estadounidenses se han permitido que se les haga estúpidos. Si tienen un cerebro, tratan de encubrirlos y tratan de no resaltar para que no le caiga el oprobio, el odio de Obama o de alguien por el estilo encima sobre sus cabezas. Temen, están aterrados. No creen en sí mismos, no creen en la nación. Saben que los narcotraficantes están en control del país. Nadie ataca a los narcotraficantes. Esto se hace como una operación simbólica. ¿Usted quiere? Bueno, usted quiere a los narcotraficantes, le matamos un par. Pero hay más cada vez que uno mata a un par. El mundo entero. El Oriente Medio, narcotráfico. Rusia, narcotráfico. Rusia, drogas. Europa, drogas. ¿Y quiénes encabezan el narcotráfico? La reina de Inglaterra, como tradición familiar. Ese es el problema. Por tanto, la pregunta es, ¿quedan hombres de verdad que quedan en este país dispuestos a ponerse de pie para detener este crimen, para salvar esta nación, de salvar a la civilización? ¿Están listos para hacer lo que es necesario para evitar que este planeta caiga en una guerra termonuclear? Si usted simplemente toma en cuenta la situación en los grandes potencias, los Estados Unidos, solamente son los Estados Unidos que tienen el poder para desatar una guerra termonuclear. Y lo único que hay que hacer es llevar las cosas a un momento en que Obama, como pelele británico, piensa que se le ha dado la autoridad para ordenar el lanzamiento de una guerra termonuclear.
y entonces se nos acabó. Así que son la gente que está dispuesto a detener ese proceso, que entiende ese proceso, que va a decirlo, que va a resistir eso, a diferencia de los narcotraficantes, que son los que controlan la situación, y sus amigos. Bueno, hablando de Nueva Jersey, tengo una pregunta que nos manda Diane Sayre. Respecto al huracán Sandy, quiero decir un par de cosas respecto a Sandy. El daño que se calcula es como de $20,000 millones, que es bastante grande, pero entre todas las tormentas que han golpeado a Estados Unidos a partir de 1900, esta es como el número 17. El gran huracán de Miami de 26 solamente causó lo que serían 180 mil millones de dólares. Katrina fueron 85 mil millones de dólares. De hecho, este es el primer tormenta de categoría 3 que ha golpeado a Estados Unidos desde 2005. Así es que la idea de que esta fue una cosa del calentamiento global, ese es una fraude total, es ridículo. Bueno, lo que dice, quería preguntar a Diane Sayre, dice, señor LaRouche, como usted sabe, la payasada que montó Obama, el alcalde de Nueva York, Bloomberg, y el gobernador Christie, después de las tormentas Sandy, inclinó la balanza de para que yo me decidiera ser candidata a la gobernación de Nueva Jersey en las próximas elecciones. A partir de este lunes vamos a cumplir 4 semanas que ha llegado Sandy y todavía no se ha anunciado ningún programa de recuperación. Los medios noticiosos ni siquiera están hablando de la magnitud de la deslocalización que ocurrió en el país, donde tenemos todavía docenas de escuelas sin escuelas y a los niños se les está mandando otras escuelas, que ya perdieron estos niños sus escuelas. Decenas de miles de personas no pueden regresar a sus casas en Nueva York o Nueva Jersey en los próximos 10 años, y hasta donde yo sé, nunca se desplegó la mano de obra para ir a cada puerta de cada apartamento que ha estado sin electricidad, sin agua, durante semanas. Hay otros dos problemas a nivel regional y nacional que podemos abordar aprovechando esta crisis como una palanca. Primero, el asunto del desempleo de nuestros trabajadores diestros. Cuando yo fui candidata al Congreso, me reuní con varios dirigentes sindicales de su estado, y que dijeron ellos que el 40% de sus miembros estaban desempleados. Hay una desesperanza y desesperación creciente entre la juventud que se está criminalizando. Acabo de ver el proyecto de ley del congresista Rangel para que hubiera capacitación militar universal, servicio militar obligatorio. Y me parece a mí que aparte de instituir la ley Glass-Steagall nuevamente de forma de emergencia, deberíamos aplicar ese proyecto que ha propuesto el congresista Rangel del servicio militar obligatorio. Yo sé que Nueva Jersey y Nueva York no fueron los únicos que fueron golpeados, y me parece a mí que es una locura que tengamos estos trabajadores diestros sentados cruzados de los brazos, y a estos jóvenes que estamos criminalizando. ¿Qué piensa usted? Bueno, todavía vivimos en un imperio. Es el mismo imperio que teníamos durante la época del Imperio Romano. Todavía, y otros imperios antiguos, incluyendo el primer imperio veneciano y el segundo imperio veneciano, que dicho sea de paso, es el imperio británico. Y el imperio británico sigue siendo la fuerza dominante de este planeta hoy día. Y la reina de Inglaterra, estoy hablando de la reina mujer esta que está aquí, sigue siendo la persona a cargo. Ella es la que maneja todo. No es porque sea esta tirana fabulosa, sino porque es parte de una oligarquía muy especial. Tenemos estas reuniones de la reina, de las personas caras. Algunos han perdido su corona, pero siguen siendo familia y se reúnen de vez en cuando, como si fueran pollos, que se reunieran en torno de los granos que han caído, las lombrices que están en el suelo, y se reúnen. Y son ellos
los que sientan la pauta. Son ellos los que representan la sociedad a sus más altos niveles. Son las personas que están vinculadas con las personas que manejan el sistema financiero depredador. Son las personas que roban, que violan, cometen pillaje y demás. Ese es el problema que tenemos. Tenemos solamente personas que entienden, muy pocas que entienden el peligro. El peligro ahora que tenemos es de una guerra termonuclear, cuyo resultado no se puede calcular, porque en una guerra semejante, imagínense las fuerzas de la OTAN, porque las naciones de la OTAN están en bancarrota, sin esperanza alguna de salir de eso. No tienen los recursos que tenían anteriormente. Estados Unidos ha cancelado sus buques de guerra y toda clase de cosas. Solamente los Estados Unidos, las otras potencias de OTAN, dijo, solamente los Estados Unidos tienen la capacidad de lanzar esta guerra termonuclear, para lanzar una guerra verdadera de submarino. Los demás, por cuenta propia, no tienen la capacidad de hacerlo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Eso significa que uno tiene que sacar a este presidente del poder. ¿Cómo lo va a hacer? A través de poner sobre el tapete sus delitos, sus contravenciones de la ley, sus violaciones de la Constitución, sus asesinatos sistemáticos, el fraude de llevarnos a una guerra en el África, en la cual no tenía derecho a meterse. Eso es una guerra ilegal. Y el senador que le hizo el favor es un criminal. No me importa cuáles son sus planes. Sí, no le gusta lo que yo dije sobre él, pero le dije la verdad. Él cometió un fraude. Colaboró con este presidente para lanzar una guerra ilegal que ahora nos está llevando hacia una guerra termonuclear en este momento. Y por tanto es cuestión de quién tiene las agallas, empezando por los niveles más altos de la gente que tiene agallas y que tienen la autoridad para organizar y no ser pusilámines. Tenemos un senador republicano que acaba de perder en la última elección, y no uno de esos sino otro, que mostró la hombría durante cierto tiempo, en un periodo breve de tiempo, sobre este asunto, pero luego se echó para atrás por respeto a sus colegas y demás. Esa Susan Rice debiera ser echada de su cargo. Lo que ella hizo, eso merece que la voten de su cargo. Ella fue una cómplice después del hecho del asesinato de un representante del Departamento de Estado. Ella debió haber sido despedida de su cargo. Ella mintió de forma deliberada por órdenes del presidente, que ordenó que mintiera. Este presidente no sabe lo que es una mentira. Él simplemente hace lo que le da la gana y elimina a quien está en el camino. Pero nosotros toleramos esto, y el hecho que estamos tolerando a Susan Rice, estamos tolerando a Obama mismo. Esto, de hecho, en vista de la historia de la humanidad que viene por encima, este es un crimen contra la humanidad. El hecho de que esta gente ocupe cargos públicos es un crimen contra la humanidad. Y vuelvo al punto de partida del día de hoy. ¿Quién va a asumir el liderazgo? ¿En qué círculos? Para empezar a organizar desde los niveles más altos de la población, que tiene la capacidad de pensar hacia abajo, los niveles superiores de la población, que empiecen el proceso y que no abandonen el esfuerzo, y los estratos superiores se mueven, entonces las fuerzas de abajo van a moverse en apoyo y otros van a apoyar eso. Así es que estas cosas se detienen. Pero aquellos que le están besando el trasero a Obama y a otras criaturas parecidas, verdaderamente son los verdaderos traidores.
contra esta nación. Porque los que pudieron haber actuado, que pudieron haber contribuido a sus acciones, que sean necesarias para evitar este horror de una guerra termonuclear, no lo hicieron. No lo hicieron. Y cuando tuvieron el poder y la autoridad para actuar de forma contraria, no lo hicieron. No lo han hecho. Y el horror que se nos viene encima debido a esa gente y a sus congéneres es algo que no se puede concebir. Yo quisiera abordar una de las cosas que tú has dicho de forma muy vehemente durante esta videoconferencia en cuanto a la moneda específica favorita de la reina, que son las drogas. Estaba dando con ciertas estadísticas el Instituto Nacional de Adicción de Drogas, la encuesta Gallup después de las elecciones de 2012. Observé que en el grupo de los 18 a los 19 años de edad, 29 años de verdad, el 56% votaron por Barack Obama y el 38% votaron por Mitt Romney. Así que hubo como un 20% de diferencia en ese grupo. En cuanto a las cifras de 2010, en cuanto a adicción a las drogas, aproximadamente 22 millones y medio de estadounidenses, o sea, 9% de la población de Estados Unidos, son adictas o usan drogas ilícitas. Ahora bien, el porcentaje de individuos entre 18 a 29 años de edad que consumen drogas, y esto nuevamente se fundamenta en las estadísticas del 2010, es como el 19%. Y yo no voy a decir nada definitivo al respecto, pero sí quería dar ese dato, ponerlo a divulgar ese dato. Una pregunta que nos llega de Los Ángeles. Señor LaRouche, parece ser que hay una epidemia de silencio de parte del presidente Obama y del procurador general y Eric Holder, que ocurrió antes, durante y después de las elecciones, sobre varias cosas que han salido a relucir en cuanto a la plaga de las drogas y la destrucción de las capacidades cognitivas de la generación más joven, especialmente a los efectos conocidos, efectos médicos conocidos de la marihuana y otras drogas ilícitas. De hecho, recientemente, el 15 de noviembre, el presidente de la Junta Internacional contra los Narcóticos, Raymond Jones, expresó su preocupación sobre el resultado del referendo en Colorado y en el estado de Washington, donde se legalizó la marihuana, y él dijo que esos plebiscitos contravinieron los tratados internacionales contra las drogas y presentan una amenaza contra la salud pública y el bienestar de la sociedad más allá de esos estados específicos. Así que la pregunta, ¿por qué el silencio? ¿Y qué de la acusación de que se usó drogas para financiar la contienda presidencial de Obama en el 2008 y en la elección más reciente? El problema de las drogas lo define la experiencia de las drogas, la experiencia que tiene la sociedad con las drogas. Y usted está hablando de abuso de sustancias. ¿Qué tanto diría? El hecho es que la adicción a las drogas, su función es destruir a la sociedad. La persona dice, yo tengo un derecho individual a destruir la sociedad. Y eso es lo que es intrínsecamente el consumidor de drogas ilícitas, individualmente es un criminal, porque la intención de su acción resulta en un crimen. El crimen es el efecto que eso tiene sobre otras personas y sobre la misma persona y sobre la sociedad. El mero hecho es que
las drogas, el margen de las drogas, ejerce un control tremendo sobre la selección de presidente de ambos partidos. Ambos presidentes. Y el narcotráfico se manejó desde Gran Bretaña. ¿Quién es el personaje? Quien, cuando era un joven judío, trabajó a favor del proceso de exterminación de Hitler y que ahora ha sido seleccionado por el sistema británico, que fue el que manejó la campaña presidencial de Obama, las elecciones previas y también en esta. ¿Cuál es la proporción de narcotráfico en relación de los resultados de las elecciones en estas elecciones presidenciales más recientes? Nosotros, la idea tiene la idea de que el individuo aislado, esta es una idea criminal, es que vino de Andrew Jackson, es un criminal notorio. Le llamaban presidente, pero era un loco. Verdaderamente esa era su mejor virtud, que era un ñame, era un loco, igual que otros locos. Así que, por tanto, el sistema no es una colección de individuos. Eso es lo que la facción de los esclavistas, que fue lo que nos llevó a la guerra civil, fue la facción de los esclavistas, que incluyó a mucha gente que eran parte, que habían sido parte y eran cómplices también, porque creían en sus propios intereses especiales, pero sus propios intereses especiales, como muestra el caso de Andrew Jackson. Andrew Jackson no era más que un pelele de los intereses internacionales de esclavistas y financieros de aquella época, o sea, del Imperio Británico, los bancos de Boston, los bancos de Nueva York. Esa era la gente que controlaba a Andrew Jackson, incluyendo a un tipo que había sido un traidor a los Estados Unidos, un agente de la Gran Bretaña contra Estados Unidos, quien era el dirigente de toda la pandilla que llevó a Jackson a la presidencia. Así que no hay campo de maniobra en este asunto. La decisión de permitir que las drogas es una decisión para destruir la sociedad, destruir la civilización. Y todos nosotros somos responsables de forma igual, en cierto sentido, hacia la sociedad por lo que hacemos nosotros y lo que hacemos para influir a la sociedad. Todos somos culpables en este caso. Por tanto, la gente no tiene el derecho a deshumanizarse a sí misma. ¿Qué hace si la gente se deshumaniza a sí misma? ¿Qué hace usted con las personas deshumanizadas? Uno no los alienta a que voten. No tienen las calificaciones para votar. Si son bastante de ellos, absolutamente no tienen el derecho a votar. Se les debe prohibir. Y debemos hacer eso, porque usted no es simplemente un individuo en la sociedad. Usted es parte de la sociedad, una parte igual de esa sociedad, y la función que uno desempeña en esa sociedad y la forma en que eso afecta a la sociedad en su conjunto, eso es lo que es uno. Usted es un idiota, simplemente es un idiota, y los idiotas no deben votar. Y la gente que apoya a los embrutecidos no deben votar tampoco. Pero piense lo que eso significa en términos de la capacidad productiva de la población. Los efectos que tiene eso sobre la nación, los efectos que tiene sobre el sistema de salud, el sistema educativo, del nivel intelectual, las capacidades intelectuales de la población. Usted va a convertirnos en una sociedad enferma. Entonces, votar sería equivalente a estar en un zoológico. Bueno, Lynn, aquí nos llega una pregunta de cómo vamos a lograr que estos cambios. Esta pregunta también nos la hicieron en internet. Aquellos de ustedes que están viendo este programa pueden mandar sus preguntas a larushpac, a larushpac@gmail.com. Aquí está la pregunta.
Señor LaRouche, cuando deja de haber una solución política, cuando el sistema deterioró a tal punto que ya no hay ninguna alternativa y hay una vida, un tren largo de abusos y usurpaciones que es reducido a llevar a la población a someterse al despotismo totalidad. ¿Cuál es la próxima alternativa que usted presenta? ¿Cuál debe ser la alternativa para conservar la libertad, el imperio de la ley, la decencia y la moralidad? Señor LaRouche, todos los gobiernos cambian. Simplemente es cuestión de cuándo y cómo. El progreso natural de los gobiernos siempre ha sido repúblicas, democracia, tiranía y revolución. ¿En qué parte de ese ciclo nos encontramos nosotros? Hemos avanzado hasta este punto de que es nuestro derecho, nuestra responsabilidad derrocar estos gobiernos y establecer nuevos gobiernos para nuestra seguridad. No quiero ser cínico ni negativo, pero cuando veo al estado de nuestra unión y el estado en el cual nos encontramos, me siento obligado a hacer ese tipo de preguntas. Gracias por escucharme, un ciudadano preocupado. Bueno, ese es un buen argumento. No nos da la solución ni pretende hacerlo, pero es un buen argumento en cuanto a lo que plantea. Tenemos que entender lo que es la sociedad humana. Tenemos que entender a la especie humana y lo que nos distingue a los seres humanos de las otras especies. Primero, la especie humana es la única que es capaz de la verdadera creatividad. Ninguna especie es capaz de eso. Simplemente no lo pueden hacer. Son animales, tienen esto, aquello, pero esta creatividad es una cualidad muy especial que es única como potencial en el ser humano individual. También la sociedad no es simplemente una colección o conjunto de individuos. ¿A qué está conectado el individuo? A padres, a parientes, a familia, a socios, a la comunidad. Todos como individuos deciden qué es lo que van a hacer. Son autosuficientes en sus capacidades de juzgar. Son autosuficientes en sus juicios. ¿O no es quizás el hecho de que su juicio es algo afectado por la influencia de uno sobre el otro? ¿No es la sociedad una colección de chusma o de animales o de necios o de criaturas depredadoras? Un drogadicto es un individuo depredador. No está en control de una mente racional. Lo que lo controla es un deseo, que es un deseo destructivo. La sociedad no funciona simplemente como individuos. Este fue el argumento que hizo Andrew Jackson y sus amigos al plantear el proceso que condujo a eliminar a los indios americanos del sur de Estados Unidos y meter ahí a los esclavos en la región más sureña de Estados Unidos. Esclavos que eran víctimas de un grupo de personas que eran peores que cerdos. Los grandes lores, los jefes de las drogas y de la esclavitud. Esta gente tiene derecho inherente, tiene la autoridad para exigir algún derecho. No, la sociedad es sociedad. La humanidad es un proceso que pasa de generación a generación. Es algo muy precioso, muy valioso, ese proceso de desarrollo de la humanidad. Miren, estamos en el punto de que si la sociedad ha de existir, y algunos de nosotros estamos preocupados por eso, si no logramos una defensa en contra de los asteroides y cometas que están entre la órbita de Marte y la órbita de Venus, estamos en peligro de perder a la humanidad de esa manera. Eso quiere decir que entre nuestras responsabilidades está el conquistar ese problema, desarrollar los medios, el poder, los medios para defender a la humanidad, defender a la vida misma de este tipo de horror. Así es que esa es la responsabilidad individual, que es una responsabilidad moral que no depende de este hecho, otro hecho. Es una responsabilidad moral general de cada individuo, de tratar de aportar a la sociedad algo que la sociedad requiere para cumplir su misión. Y esa misión que es única para la humanidad y es el descubrimiento de principios
principios, el descubrimiento de principios científicos y otros comparables. La gente que se opone a esos principios y la promoción de los mismos son los enemigos de la sociedad. Porque si uno permite que ellos definan y determinen lo que van a ser los resultados, entonces uno ha traicionado a la humanidad. Su nación no es una nación apta a que se le trate como nación civilizada. No tiene derecho a no ser civilizado. Usted tiene una obligación de tratar de entender lo que son los requerimientos de la humanidad y aportar a eso. Usted es responsable por lo que sale y resulta con sus hijos. Es responsable por lo que usted es, lo que usted significa en la sociedad. Usted no tiene libertad para hacer cualquier cosa que usted desea hacer. La civilización requiere un proceso social en el que el avance de la humanidad a través del potencial creativo del hombre, que son singulares en el ser humano, ninguna otra especie lo puede hacer, y nuestra misión es ser esa especie y practicar esa creatividad y sus beneficios y desarrollarnos para hacerlo cada vez mejor. Antes, en el pasado, teníamos una pauta respecto a la educación. Hoy no se puede mantener una pauta de la educación en los niños y adolescentes que están en el campo de las drogas, influenciados por eso. Eso no se puede lograr. No, hay responsabilidades morales inherentes en la naturaleza misma de la humanidad. Uno los puede conocer o no, pero de todas maneras uno es responsable, porque si usted quiere ser miembro de la especie humana y un miembro respetable, usted tiene que entender esto y tiene que respetar a quienes les dan estas cosas que usted necesita. Usted tiene una responsabilidad para las generaciones futuras, para las 3 generaciones que vienen en este siglo. Y usted no puede escapar esa responsabilidad. Usted no tiene derecho a decir, bueno, yo tengo mi derecho a pensar como yo quiero. No, usted no tiene ese derecho. Usted tiene una obligación de tratar de aprender cómo pensar, aprender lo que hay que hacer, volverse un ciudadano útil. Usted no tiene el derecho de ser un chimpancé. Y desafortunadamente que muchos de nuestros ciudadanos tienen las calificaciones de ser chimpancés. Bueno, esa es una conclusión para nuestra videoconferencia esta noche. Les quiero dar las gracias a todos ustedes que participaron, también a Leandra y a Jason, y mis gracias personales a Lino LaRouche. Por favor, sintonicen la semana que viene. Esta es un programa todas las semanas a las 8 de la noche, hora de Washington, todos los viernes. Muchas gracias y buenas noches.